alabanza y la adoración es solamente para ti. Y hoy te pedimos tu presencia en medio nuestro, Señor. Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, Señor, en esta noche y que podamos hoy poder comprender cómo alcanzar las victorias, cómo alcanzar todo lo que tú has preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Y vamos por favor a ir al libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, a partir del versículo 27 en adelante. Hoy podremos saber cómo vamos a poder conquistar esas grandes batallas y cómo obtener toda la bendición que Dios ya preparó para nuestras vidas. Éxodo capítulo 34, a partir del versículo 27. Y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Quiero que vayamos al versículo 34. Y dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Amén y amén. En la aviación, y esta es una ilustración que me gusta y muchas veces se los he enseñado, dice que hay algo particular en la aviación. No importa cuán capacitado o experimentado sea el piloto, cuántas horas y cuánto tiempo haya estado pilotando aviones, lo más importante y lo que ellos deben entender es que ellos tienen que tener presente que todo depende de la torre de control. Ellos dependen cuando van a salir de la torre de control, cuando van camino en el trayecto hacia su destino, también dependen de la torre de control. Y cuando van a aterrizar, de igual forma, necesitan depender de la torre de control. Pero no solamente esto, la torre de control es como esa parte que ellos necesitan para saber cómo llegar al lugar donde ellos quieren que van a llegar, pero también cuando se presentan problemas, cuando se presentan dificultades, cuando hay urgencias, cuando ellos están pilotando, ellos avisan a la torre de control para saber si pueden desviarse, si pueden parar, aterrizar en un lugar específico, y si necesitan ir a otro lugar o cómo podrían aterrizar a salvo. Sin la torre de control, los aviones terminarían o en el mar o en una montaña estrellados y no podrían llegar a su destino total. Amén. Y la torre de control para muchos puede ser la política, puede ser las redes sociales, lo que dice el gobierno, lo que dicen los bancos, lo que dicen las amistades, las familias, y aún hay muchos que su torre de control parece ser que es sus propios pensamientos o sus propias capacidades o lo que ellos han aprendido durante toda la vida, y parece ser que ellos se guían desde lo que ellos les digan o lo que sus pensamientos o lo que dictamina su conciencia, y es por eso que terminan frustrados, sin esperanza, sin poder vencer a sus enemigos, y no pueden saber cuál es el mejor camino para sus vidas.
Porque lamentablemente la torre de control que ellos están acudiendo no es segura, no es veraz, es algo temporal y que por supuesto es como una neblina que a veces ve, pero a veces no se sabe dónde uno vaya a parar. Pero para nosotros los hijos de Dios, la torre de control es nuestro Dios. Para nosotros los hijos de Dios, nuestra torre de control será y siempre será el Dios Todopoderoso. Amén. Porque esa torre de control es la que nos va a ayudar, es la cual nosotros podemos acudir y sabremos cómo ser guiados, encaminados en la verdad. Y así podremos llegar a puerto seguro. Esa es la torre de control para nosotros. Es Dios Todopoderoso quien nos va a ayudar para poder llegar al otro lado en victoria. Amén. Y esa torre de control está siempre allí para sus hijos. Y es así como pasa con los aviones, así también nosotros podremos llegar a nuestro destino, seguros si prestamos atención a las instrucciones y las direcciones que nos da nuestro Dios. Así como los aviones necesitan la directriz para cuándo pueden avanzar y en dónde pueden aterrizar, ¿y cómo lo pueden hacer? Asimismo es nuestro Dios, nuestra torre de control para saber cómo continuar en esta vida, qué camino seguir y cómo llegar al otro lado, cómo llegar a ese destino donde Dios quiere que nosotros estemos, pero también cómo podremos alcanzar las victorias que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén. Y esa torre de control es la que Moisés sabía y era la quien acudía en todo tiempo. Moisés, dice la Biblia, que subía al monte Sinaí. Y dice la Biblia que oraba, que allí estaba con Dios hablando cara a cara por 40 días y 40 noches. Y Moisés sabía que esa torre de control estaba en el lugar donde él quería que él estuviera, y era en el monte. Allí en el monte Sinaí era donde Moisés y solamente él podría entrar para hablar cara a cara con Dios. Y es allí donde Dios les daba o le daba a Moisés para el pueblo de Israel la ley y todos los mandamientos y todas las directrices que necesitaba el pueblo de Israel para caminar en medio del desierto, pero también para poder llegar al otro lado, para llegar a la tierra prometida. Por eso Moisés debía acudir a la torre de control que estaba en el monte Sinaí. Y era allí donde Dios le dictaminaba todo lo consecuente para poder llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y no solamente sino muchos hombres de Dios acudían a la torre de control que era su Dios, pero ellos sabían que tenían que estar en el monte de la oración, porque es allí donde nosotros podemos recibir todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Es en el monte de la oración en donde podemos acudir a la torre de control que es Dios Todopoderoso, y por supuesto es allí donde vamos a recibir todo lo pertinente para nuestras vidas, para estar seguros, para poder llegar a la victoria y poder conquistar todo lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Amén. Y esto es algo que nos dijo el Señor Jesús, que nos instó para que nosotros tuviéramos presente, que es la torre de control. Es allí donde podemos acudir, pero está en el secreto. Como lo dice Mateo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es allí en donde nosotros debemos acudir, en donde nosotros debemos estar para poder acudir, escuchar nuestra torre de control que es Dios Todopoderoso
y poder tener victoria, esa recompensa afuera, en donde Dios quiere que nosotros conquistemos, que nosotros prosperemos, pero que nosotros podamos llegar donde Dios quiere que nosotros estemos, en la tierra de la bendición. Pero es cuando estamos en el lugar secreto, cuando estamos en el monte de la oración, en donde podemos escuchar nuestra torre de control y podremos llegar a puerto seguro. Amén. Yo deseo que comprendamos la importancia de acudir a la torre de control, que es Dios, y es en el monte de la oración. Ese es el deseo de mi corazón y más el deseo del Señor. Que podamos siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, en todo tiempo, acudamos en el monte de la oración a escuchar las instrucciones, a escuchar las directrices que Dios quiere que nosotros atendamos, y por supuesto es la que nos va a ayudar a día poder conquistar y poder saber cuál es el camino que debemos seguir. Y por supuesto, porque es en el monte de la oración en donde nosotros podremos vencer a todos nuestros enemigos. Es en el monte de la oración de nosotros donde nosotros podemos vencer a todos nuestros gigantes. Y eso lo conocía muy bien Daniel. Daniel, que era uno de los judíos que había sido exiliado a una tierra desconocida, a una tierra pagana que era Babilonia. Y aunque allí estaba en medio de tanta inmundicia, este hombre tenía temor de Dios en su corazón. Pero en el momento en que le llegó la prueba, en el momento en donde le llegó las dificultades a su vida, él no corrió como los demás, ni tampoco hizo caso a lo que estaban diciendo, que el rey de Babilonia había puesto un edicto que por 30 días nadie podía orar a ningún dios, sino solamente acudir al rey de Babilonia. Y todo aquel que lo hiciera iba a ser puesto o echado en el foso de los leones. Era una muerte segura. Pero Daniel necesitó acudir a esa torre de control. Necesitó ir al monte de la oración para saber cuál era el camino, qué era lo que necesitaba hacer. Y por supuesto, para poder ser libre de la muerte que le esperaba. Y Daniel, dice la Biblia, que a pesar de las amenazas que estaba escuchando, él oraba 3 veces al día como lo solía hacer al Dios Todopoderoso. Y todo el tiempo se la pasó allí en el lugar secreto. ¿Y cómo sabemos que Dios le dio la victoria? Porque a pesar que él fue puesto en el foso de los leones, el Señor cerró la boca de los leones, lo sacó en victoria, avergonzó a sus enemigos. Dios fue puesto en gloria y en honra en el reinado de Babilonia, y Daniel lo promovieron a un lugar mayor de honra porque confió en el Dios de Israel, porque sabía que había confiado, porque estaba siempre en el monte de la oración, porque acudía a la torre de control que era el Dios Todopoderoso, y es allí donde pudo derrotar a sus gigantes, donde pudo derrotar a sus enemigos y donde Dios le dio la victoria. Amén. Es en el monte de la oración donde nosotros también podemos escuchar la voz de Dios y saber cuáles son los planes que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Es allí en el monte de la oración, y como lo hizo Moisés, que subía al monte Sinaí, y era allí donde Dios le dio toda la ley, todos los mandamientos y todo lo que Dios quería para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabía Moisés cuál era el camino, dónde podrían llegar y cuál era esa tierra prometida y cómo alcanzarla, si no era que estuviera en el monte de la oración, escuchando a la voz de Dios todo el tiempo? Y por supuesto, es allí donde Dios le dio todas las directrices para poder llegar a la tierra prometida. En el monte de la oración fue donde Dios le dio todos los planos para el tabernáculo. Le dijo cómo guiar al pueblo de Israel, le dio todas las instrucciones que Moisés necesitaba para poder llegar donde Dios quería plantarlos.
Porque dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es allí, en el monte de la oración, donde nosotros podemos conocer esos pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Todas las cosas buenas y maravillosas que Dios quiere darnos, las podemos conocer es en el monte de la oración, escuchando nuestra torre de control. Y como lo dijo el salmista también, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es allí en el secreto donde comprendemos todas las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Es en el monte de la oración en donde ganamos las más grandes victorias. Es allí donde no solamente escuchamos la voz de Dios, sino que además Dios nos da las estrategias, nos dice qué tiene para nosotros y cómo obtener esas bendiciones que ya están preparadas para cada uno de nosotros. Es en el monte de la oración donde podemos hablar cara a cara con Dios, donde seremos fortalecidos, donde seremos llenos de su gloria, donde podemos echar todas nuestras cargas y tener descanso solamente en Él, donde vivimos seguros. Y es allí donde Dios quiere que nosotros estemos, en el monte de la oración, escuchando nuestra torre de control para saber todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos en esta tierra. Amén. Él quiere enseñarnos muchas cosas, pero necesitamos acudir al Dios Todopoderoso que está en el monte de la oración. Y Jesús mismo nos enseñó todo el tiempo que debíamos estar allí. Antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, fue al monte del Getsemaní y allí oró 3 veces porque estaba muy angustiado por lo que venía para él, que era la crucifixión. Pero es allí donde Dios lo fortaleció, donde le dio las fuerzas a Jesús y donde Jesús venció, en donde Jesús venció la cruz. Fue allí en el monte, porque después de que salió del monte Getsemaní, salió directamente a la cruz del Calvario para morir, pero también para resucitar, y por causa de ello nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Pero fue en el monte Getsemaní donde Jesús pudo fortalecerse y por supuesto ir a lo que Dios quería que hiciese, y era morir por cada uno de nosotros. Y es así que va a pasar con nosotros. Si queremos llegar a la tierra prometida, si queremos llegar al lugar donde Dios quiere ponernos, si queremos conquistar nuestras batallas, obtener todas las bendiciones de Dios, necesitamos ir al monte de la oración. Necesitamos acudir a la torre de control, porque es de la única forma que podremos saber cómo hacerlo y cómo conquistar. Amén. Así que acudamos a Dios en el monte de la oración, y Dios allí nos dará las más grandes victorias que jamás habríamos pensado obtener. Es allí donde estaremos a salvo y podremos llegar al otro lado en victoria. Así que hoy vine a decirles que no importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la dificultad que esté apremiando en tu vida, la enfermedad, la escasez y todo lo que esté en contra tuya, porque de la única forma que vas a poder librarte de todos estos enemigos y poder tener la victoria es que vayas al monte de la oración, para que acudas a la torre de control y así sepas cómo obtener la victoria. Es allí donde vas a obtener sanidad, es allí donde vas a tener la victoria, es allí donde Dios te va a decir sus planes y cómo conquistarlos, es allí donde vas a tener las más grandes victorias. Así que hoy tomemos una decisión y que a partir de ahora vayamos al monte de la oración. En cualquier momento de nuestra vida, antes de acudir a cualquier cosa, vayamos al lugar secreto en donde Dios nos va a enseñar sabiduría, en donde Dios nos va a dar la victoria, y allí seremos fortalecidos para vencer a nuestro enemigo. Amén. Así que vamos a orar en este momento
Y vamos a decirle al Señor que no vamos a seguir acudiendo más las cosas que hemos venido acudiendo, sino que a partir de hoy en adelante, cualquier dificultad, cualquier necesidad que tengamos, cualquier calamidad que estemos pasando, cualquier necesidad que tengamos, todos nuestros sueños y todas las cosas que queremos obtener, la vamos a ganar es en el monte de la oración. Es cuando acudamos a la torre de control y es cuando escuchemos la voz del Señor. Y es allí donde seguro vamos a tener la victoria de todo lo que Dios quiere que tengamos. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que vamos a acudir solamente a Él, porque sabemos que en Él tendremos la victoria, que en Él vamos a conquistar y que Él mismo va a derrotar a todos nuestros enemigos. Así que Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que podemos ir, que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia, que podemos estar allí cara a cara contigo en el monte de la oración, Señor. Queremos ir a la torre de control, queremos escuchar las instrucciones, las direcciones, las directrices que tienes para cada uno de nosotros. Queremos saber cuáles son tus planes para con cada uno de nosotros. Queremos que derrotes a nuestros enemigos, Señor. Y por eso a partir de ahora, Señor, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, vamos a acudir a nuestra torre de control. Vamos a acudir solamente a ti, Señor, porque en ti podremos tener la victoria segura, porque solamente en ti, Señor, encontramos el refugio seguro, porque solo contigo, Señor, podremos llegar al otro lado en victoria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tomamos nuestra decisión, Señor, que en todo tiempo acudiremos a nuestra torre de control, que es en el monte de la oración. Es allí donde te vamos a encontrar, pero es allí donde tú nos darás todas las bendiciones que queremos y necesitamos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Y yo te pido que cada uno de tus hijos, Señor, puedan comprenderlo y puedan entenderlo, Señor. Que la solución no está afuera, la solución está en el monte de la oración. La solución para sus problemas, las sanidades que ellos necesitan, la bendición que ellos necesitan, están en la torre de control, que ese eres tú, Señor. Y que pueden acudir allí en el monte de la oración y que nunca serán avergonzados, porque tú les darás la victoria de lo que tanto necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque contigo somos más que vencedores, Señor, y porque sabemos que vamos a tener la victoria en el monte de la oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor y no olvidemos que nuestra salida, que la victoria segura es en el monte de la oración. Cuando escuchamos al Señor y cuando Dios nos da la victoria, cuando estamos cara a cara con Él, cuando peleamos las batallas en el lugar secreto. Amén.